¿Alguna vez te has sentido atrapado en un silencio tan profundo que pareciera que tus oraciones se pierden en el aire? Como si, a pesar de clamar con todo tu ser, no recibieras respuesta alguna. En momentos de desesperación, cuando todo parece ir mal, la falta de una señal de Dios puede ser abrumadora. La quietud, el vacío, el silencio. Es posible que en esos momentos de aparente abandono esté ocurriendo algo mucho más grande que no podemos ver. Las Escrituras nos enseñan que hay tiempos en los que Dios no responde de inmediato, no porque no nos escuche, sino porque está trabajando en lo invisible, en lo profundo, en lo que no podemos percibir con nuestros ojos humanos. Hoy, mientras miramos el caos del mundo y la crisis que afecta a muchas de las instituciones que alguna vez creímos firmes, nos encontramos en una época de grandes cambios. ¿Será que el silencio de Dios tiene un propósito en medio de este ruido mundial? Cada vez más, vemos como líderes, como el Papa Francisco, enfrentan desafíos internos que podrían transformar el rumbo de la Iglesia Católica, mientras que Klaus Schwab, una de las figuras más poderosas del Foro Económico Mundial, da un paso atrás de manera sorprendente. En medio de este caos, las preguntas se acumulan y las respuestas parecen aún más esquivas. La oración, esa conexión directa con lo divino, puede sentirse como un grito en la oscuridad, pero no hay oración que quede sin respuesta. En este momento histórico, cuando todo parece estar desmoronándose, las señales del fin de los tiempos parecen más evidentes que nunca. ¿Será este el preludio de lo que las Escrituras nos advirtieron? Las profecías nos hablan de momentos como este, donde el silencio de Dios puede ser la respuesta más poderosa que podamos recibir. Sin embargo, para comprenderlo, necesitamos mirar más allá de lo que vemos a simple vista. El camino hacia la verdad espiritual, hacia el entendimiento de lo que realmente está sucediendo en el mundo, es arduo pero vital. El desmoronamiento de viejas estructuras, el alejamiento de figuras de poder como Schwab, y los desafíos que enfrenta el Papa Francisco no son coincidencias, son parte de un plan divino, aunque no siempre entendamos cómo. Al igual que cuando oramos sin recibir respuesta inmediata, estos eventos pueden ser señales que nos llaman a prepararnos, a mantenernos firmes en nuestra fe y a esperar pacientemente mientras Dios obra en lo oculto. A medida que profundizamos en este análisis, veremos cómo todo esto se conecta con el mensaje más profundo que necesitamos entender en estos tiempos de crisis. La renuncia de Klaus Schwab, un cambio inesperado en la historia del poder global. La renuncia de Klaus Schwab a la presidencia del Foro Económico Mundial en abril de 2025 no solo sorprendió al mundo, sino que también dejó una marca indeleble en la historia del poder global. Durante años, Schwab fue una de las figuras más influyentes en la política económica mundial, un arquitecto de las políticas neoliberales que, a través de su foro, conectó a líderes políticos, empresariales y económicos de todo el mundo. La influencia de Schwab sobre las políticas globales y las decisiones clave de instituciones financieras no tenía igual. Sin embargo, su retiro repentino, en medio de una creciente turbulencia económica y social, plantea muchas preguntas. ¿Qué impulsó su decisión? ¿Es el comienzo de una caída de los titanes que han dominado las finanzas globales durante décadas? A lo largo de su carrera, Schwab fue reconocido por su capacidad para orquestar reuniones con figuras de poder y decidir el futuro de las economías internacionales en las lujosas montañas suizas. Bajo su liderazgo, el Foro Económico Mundial no solo discutía el futuro de la economía, sino que también impulsaba una agenda global que buscaba transformar la forma en que operan los gobiernos, las grandes corporaciones y la sociedad misma. Su visión de la Cuarta Revolución Industrial prometía un futuro donde la tecnología y la economía estarían completamente interconectadas, creando una red global de innovaciones que cambiarían la vida tal como la conocemos. Pero la gran pregunta es, ¿quién o qué lo obligó a dar este paso atrás? El contexto en el que se produce su renuncia es crucial para entender su significado. En los últimos años, Schwab y su foro se vieron envueltos en críticas crecientes,
Los movimientos populistas, tanto de izquierda como de derecha, comenzaron a ver al Foro Económico Mundial como un símbolo del elitismo y la desconexión entre los poderosos y las masas. Las promesas de crecimiento económico para todos, impulsadas por las políticas defendidas por Schwab, quedaron en evidencia cuando las brechas entre ricos y pobres se ampliaron aún más. La pandemia global de 2020 exacerbó estas tensiones y las consecuencias sociales y económicas fueron profundas. Las políticas de gran reseteo de Schwab fueron malinterpretadas por muchos como un intento de los poderosos para mantener su control mientras los más vulnerables sufrían aún más. Estas críticas no hicieron más que aumentar la presión sobre Schwab, cuya imagen, hasta cierto punto, fue erosionada por la crisis global. La renuncia de Schwab, entonces, no puede verse como una simple retirada, sino como un acto simbólico que marca un antes y un después en la política global. Durante décadas, su figura fue sinónimo de la capacidad de los élites globales para moldear el futuro a su antojo. Su partida, en medio de un creciente malestar social y político, sugiere que estamos entrando en un nuevo capítulo en la historia del poder mundial. ¿Quién tomará su lugar? ¿Será este el comienzo de un cambio hacia un liderazgo más transparente y responsable? ¿O simplemente veremos una reorganización del mismo sistema bajo nuevas máscaras? Lo más inquietante es lo que su renuncia revela sobre las fuerzas que se están moviendo detrás de escena. Está en marcha una reconfiguración del poder global que podría desestabilizar aún más las economías y las políticas internacionales. Mientras Schwab se retira, las voces del populismo y el nacionalismo ganan terreno, lo que podría llevar a un aumento de las tensiones geopolíticas y económicas. En este escenario, el papel de líderes como Donald Trump y Xi Jinping se vuelve aún más crucial, ya que las decisiones que tomen en los próximos meses podrían determinar el curso de la historia mundial. Es posible que, en su renuncia, Schwab haya tratado de anticiparse a estos cambios. Quizá lo que vemos no es una retirada por desgaste, sino una estrategia para abrir espacio a nuevas dinámicas globales. Es posible que Schwab haya previsto la necesidad de un nuevo liderazgo en un momento en que las viejas estructuras están colapsando. Mientras tanto, la pregunta sigue siendo, ¿cómo afectará esta renuncia a la economía global? ¿Será este el fin de una era o simplemente el principio de algo más grande y, quizás, más peligroso? Lo que está claro es que estamos presenciando el principio de una era de incertidumbre y cambio, donde los pilares del poder global están siendo desmantelados, pieza por pieza. Es fundamental que reflexionemos sobre cómo estos eventos afectarán nuestras vidas. ¿Qué opinas sobre la renuncia de Klaus Schwab? ¿Crees que este es el comienzo de una transformación en el orden mundial? Deja tus comentarios, porque tu opinión es clave en este momento de cambio. El vacío de poder. ¿Qué sucede cuando los líderes mundiales caen? El impacto de la renuncia de Klaus Schwab no solo se percibe en la esfera económica, sino que abre una puerta a una reflexión más profunda sobre el poder global y su fragilidad. Con el retiro de una figura tan influyente, queda claro que la estructura que alguna vez pareció indestructible está comenzando a resquebrajarse. Las instituciones y figuras que han dominado la política internacional durante décadas ahora enfrentan un vacío de poder que podría traer consigo tanto una reorganización del orden mundial como una creciente inestabilidad. Los movimientos políticos, las decisiones financieras y hasta las interacciones diplomáticas podrían cambiar de rumbo debido a la caída de estos gigantes. La pregunta que surge es, ¿quién tomará el relevo cuando los colosos caen? Este vacío de poder no solo afecta al Foro Económico Mundial y a la agenda global que Schwab lideraba, sino que también se extiende a otras esferas de influencia mundial. En el mismo periodo, observamos cómo otras figuras de autoridad, como el Papa Francisco, se enfrentan a crisis internas que pueden llevar a una reconfiguración del liderazgo religioso. La Iglesia Católica, que históricamente ha sido un pilar de estabilidad espiritual y moral,
también está experimentando una turbulencia que refleja la desconexión entre las instituciones y el pueblo. La renuncia de Schwab, al igual que las dificultades dentro del Vaticano, no son eventos aislados, sino síntomas de una tendencia global que pone en duda la legitimidad y la eficacia de las estructuras de poder tradicionales. Las figuras que han sido vistas durante mucho tiempo como pilares de la estabilidad mundial, ahora se encuentran bajo una creciente presión. La caída de Schwab marca el fin de una era en la que las decisiones de unas pocas élites determinaban el destino de millones de personas en todo el planeta. La política global, que antes se regía por la influencia de líderes corporativos y gubernamentales, ahora está dando paso a un panorama en el que la población tiene cada vez más voz. Este es un momento de cambio, donde las bases de poder que sustentaron el orden mundial durante las últimas décadas están siendo cuestionadas. A medida que Schwab y otros grandes líderes pierden poder, seremos testigos de un mundo más democrático o de un caos creciente, donde las fuerzas radicales tomarán el control. Este vacío de poder crea un terreno fértil para el surgimiento de nuevos actores políticos. En este contexto, el populismo, la política nacionalista y las ideologías de la extrema derecha y la extrema izquierda se están ganando terreno rápidamente. Este fenómeno no es exclusivo de un país o región, sino que se extiende a nivel global. En Europa, Asia y América, las figuras que desafían el statu quo están ganando popularidad, mientras que las instituciones establecidas parecen perder credibilidad. La salida de Schwab es solo una señal de que las estructuras globales están siendo desafiadas, y el mundo está en un punto de inflexión, donde el futuro no está claro. Pero, ¿qué significa esto para las economías? La incertidumbre que genera la caída de estas figuras de poder puede tener consecuencias profundas y duraderas en los mercados internacionales. Con el vaciamiento de las cúpulas económicas tradicionales, las empresas y gobiernos tendrán que adaptarse rápidamente a un nuevo contexto global. La economía mundial, que ya se encontraba bajo presión debido a las crisis pasadas, ahora enfrenta un futuro incierto en el que la estabilidad ya no es una garantía. En este escenario, ¿quién tomará las riendas de la economía global? Habrá nuevas figuras emergentes que buscarán llenar los vacíos dejados por Schwab y otros, o se desmoronará el sistema tal como lo conocemos. Lo que está claro es que el poder global está en un proceso de transformación. Los actores tradicionales están siendo desplazados por nuevas dinámicas que todavía no entendemos completamente. Mientras Schwab se retira y el Papa Francisco enfrenta sus propios desafíos, el mundo parece estar entrando en un período de incertidumbre que podría cambiar para siempre la manera en que vivimos, nos relacionamos y percibimos la autoridad. Esta es una era de cambios profundos y disruptivos que nos obliga a reflexionar sobre el futuro que nos espera. La pregunta ahora es, ¿cómo reaccionará el mundo ante este vacío de poder? ¿Será este el comienzo de un nuevo orden global o simplemente el preludio de más caos y división? ¿El desmoronamiento de las estructuras, una nueva era o el caos del fin del mundo? A medida que los líderes globales caen uno tras otro, ya no podemos ignorar que estamos presenciando algo mucho más grande que simples movimientos políticos o económicos. La renuncia de Klaus Schwab es solo un reflejo de un fenómeno más amplio, un desmoronamiento de las estructuras que sostienen el orden mundial tal como lo conocemos. Los pilares que alguna vez nos dieron seguridad y previsibilidad están comenzando a crujir, y el futuro que parecía sólido se está desvaneciendo en una niebla de incertidumbre. Esto no es solo un cambio de liderazgo, estamos al borde de una transformación radical, y la pregunta es, ¿hacia dónde nos dirigimos? La crisis no es solo política ni económica, también es espiritual. Las instituciones, tanto religiosas como políticas, están siendo sacudidas por una marea que amenaza con derribar lo que alguna vez fue intocable. Mientras Schwab se retira, el Papa Francisco también enfrenta un creciente desafío dentro de la Iglesia Católica. La figura de autoridad que representaba el Papa está siendo cuestionada por aquellos que buscan respuestas en tiempos de caos. La gente ya no se conforma con una fe que no responde a sus dudas más profundas.
y las instituciones religiosas se ven obligadas a adaptarse o caer. Este fenómeno no se limita a la religión o la economía, se extiende a todos los rincones de nuestra sociedad. La rapidez con la que las estructuras que pensábamos inquebrantables están desmoronándose es desconcertante. La caída de Schwab y los desafíos que enfrenta el Papa son solo las piezas más visibles de un rompecabezas que está tomando forma en todo el mundo. El poder, que antes estaba concentrado en unas pocas manos, ahora parece estar escurrido entre los dedos de aquellos que lo han sostenido durante generaciones. Estamos siendo testigos de la desaparición de un sistema que ha prevalecido durante siglos, o simplemente estamos ante una reconfiguración que traerá consigo un nuevo orden, con reglas y normas aún por escribir. El impacto de estos cambios no se limita a los círculos de poder global. La incertidumbre económica, que deja el vacío de figuras como Schwab, tiene un efecto dominó en los mercados internacionales. Los inversores, que durante años se sintieron seguros en las estrategias del Foro Económico Mundial, ahora se enfrentan a un panorama incierto. Las decisiones que se tomaron en ese foro ya no parecen tener la misma fuerza, y el futuro de la economía mundial parece más volátil que nunca. La caída de Schwab marca un cambio de paradigma, donde los viejos modelos económicos ya no son suficientes para guiar el futuro. ¿Qué nuevas fuerzas entrarán en juego cuando el sistema global, tal como lo conocemos, se tambalee? En el plano político, el panorama es igualmente incierto. Los populismos de todo el mundo están creciendo a un ritmo alarmante, aprovechando el vacío de poder que deja la caída de estas grandes figuras. En Europa, América y Asia, los líderes que desafían el sistema establecido están ganando terreno rápidamente. En Estados Unidos, figuras como Donald Trump se posicionan como alternativas a las políticas globalistas que Schwab defendió con tanto fervor. Esta ola de descontento y cambio podría dar lugar a un nuevo orden mundial, donde las naciones recuperen el control sobre sus propios destinos, o podría abrir la puerta a un período de mayor fragmentación y conflicto. En cualquier caso, el panorama es radicalmente diferente al de hace solo una década. Las personas ya no confían ciegamente en las instituciones tradicionales. La globalización, que durante tanto tiempo fue vista como el camino hacia un futuro próspero y conectado, está siendo desafiada por una creciente ola de nacionalismo. Los países están comenzando a preguntarse si la integración global ha sido en realidad beneficiosa para sus pueblos, o si ha servido solo para enriquecer a unas élites que ahora están perdiendo su influencia. El temor a la pérdida de control sobre los recursos y el destino de las naciones está llevando a muchos a replantear sus alianzas y sus compromisos internacionales. La guerra económica, que antes se libraba en las salas de juntas y los foros globales, ahora se extiende a las calles y las redes sociales. Mientras tanto, la gente busca respuestas, y es en momentos de crisis cuando las profecías y las creencias profundas se convierten en la ancla que muchos necesitan para sobrevivir. La incertidumbre que estamos viviendo resuena con las advertencias de tiempos antiguos, cuando el mundo estaba al borde de un cambio radical. Las escrituras hablan de periodos de caos y desorden, cuando el orden establecido se desmoronaba y se preparaba el camino para un nuevo comienzo. Hoy, a medida que las estructuras globales se derrumban, muchos se preguntan si este es el preludio del cumplimiento de esas profecías. No estamos solo ante una crisis política o económica, estamos ante una crisis de fe y de valores. A medida que las instituciones pierden poder, las personas buscan algo en lo que creer, algo que les dé estabilidad en un mundo que parece estar al borde del colapso. Las voces que alguna vez fueron marginadas, como las de los populistas y los movimientos nacionalistas, ahora encuentran eco en una sociedad que ha perdido confianza en las viejas élites. La pregunta que queda es, ¿qué vendrá después? ¿Un nuevo orden de justicia y paz, o el caos y la división que marcan el fin de una era? Las respuestas son inciertas, pero lo que es claro es que el mundo está cambiando, y no hay marcha atrás. Las señales del fin de los tiempos, cuando el silencio de Dios habla más fuerte que nunca. Mientras observamos los cambios dramáticos en el panorama global,
hay una sensación de que estamos al borde de algo mucho más grande que simplemente un cambio de poder o una transformación económica. La caída de figuras de influencia como Klaus Schwab, la inestabilidad en el liderazgo de la Iglesia Católica y el creciente caos político parecen ser señales de que el mundo tal como lo conocemos está llegando a su fin. Y aunque muchos de estos eventos podrían parecer desconectados, el eco de las profecías bíblicas y las advertencias espirituales resuenan más fuerte que nunca en estos tiempos de crisis. El silencio de Dios, que a menudo se percibe como ausencia, en realidad está cargado de significado. ¿Es posible que en este silencio tan profundo estemos presenciando el cumplimiento de señales divinas que nos preparan para lo que está por venir? A lo largo de la historia, el concepto de las señales del fin de los tiempos ha sido objeto de mucha especulación. Muchos han buscado entender las advertencias bíblicas, interpretando los eventos globales a través de las Escrituras para tratar de descifrar cuándo ocurrirá el juicio final. Sin embargo, la comprensión de estas señales nunca ha sido sencilla. Las Escrituras nos enseñan que el fin de los tiempos no se revelará en un solo evento, sino que será un proceso gradual, lleno de advertencias y señales a lo largo de la historia. Hoy, mientras vemos cómo las viejas estructuras de poder se desmoronan, parece que estamos experimentando un resurgimiento de estos símbolos que los textos sagrados predijeron. La creciente división en el mundo, el aumento de las tensiones geopolíticas y las luchas por el control económico no son coincidencias. Las naciones se están alejando de los sistemas globalistas que dominaron las últimas décadas y están buscando recuperar su soberanía. Este patrón de desconexión entre los países, junto con el resurgimiento de ideologías extremas, puede verse como un reflejo de las advertencias bíblicas sobre la creciente separación entre las naciones antes del fin de los tiempos. En los últimos años, hemos sido testigos de cómo los líderes mundiales, que antes trabajaban juntos en instituciones internacionales, ahora están tomando decisiones que parecen dividir más que unir. Este tipo de comportamiento que se intensifica parece alinearse con las profecías de un mundo dividido en tiempos de gran tribulación. Pero más allá de la política y la economía, lo que realmente resuena en este momento es el vacío espiritual que muchas personas están experimentando. A medida que las instituciones religiosas enfrentan sus propias crisis internas, muchas personas se sienten desilusionadas con los sistemas establecidos de fe. En estos momentos de angustia, el silencio de Dios parece aún más palpable. Las Escrituras nos enseñan que Dios, en ocasiones, guarda silencio no porque esté ausente, sino porque está trabajando en lo invisible. Es en estos momentos cuando la fe de los creyentes es puesta a prueba, pero también es cuando más poderosos son los milagros que Dios está preparando en los corazones de aquellos que esperan con paciencia. El silencio de Dios puede ser más profundo de lo que pensamos, porque a menudo es en el silencio donde Él obra más fuertemente, preparándonos para lo que está por venir. El mundo está experimentando una desconexión espiritual que es cada vez más evidente. La gente está buscando respuestas a preguntas existenciales, y este vacío espiritual está siendo llenado por nuevos movimientos, creencias y filosofías que a menudo no se alinean con las enseñanzas tradicionales. El vacío de poder, tanto político como espiritual, ha creado un espacio donde las personas están ansiosas por encontrar algo en lo que creer, algo que les dé sentido en medio de la confusión y la incertidumbre. Mientras las instituciones pierden su poder, la gente está buscando respuestas más allá de las estructuras establecidas, buscando una verdad más profunda. En este caos, algunos pueden sentir que Dios los ha abandonado, pero la verdad es que Él está más presente que nunca, trabajando detrás de las cortinas, preparando el escenario para lo que está por venir. Las señales del fin de los tiempos no siempre son fáciles de ver, pero cuando observamos los eventos que están ocurriendo, no podemos ignorar las similitudes con las profecías bíblicas. La confusión, la división y la falta de dirección son precisamente lo que se predijo en las Escrituras
como signos de los últimos días. En este momento crucial, muchos pueden preguntarse qué está sucediendo y por qué las cosas están fuera de control. Pero, como nos enseñan las Escrituras, en medio del caos, Dios tiene un plan. La calma que parece acompañar el desorden es solo una señal de que el tiempo de la revelación está cerca. En este contexto, el silencio de Dios no es una ausencia, sino una oportunidad para que nos acerquemos más a Él, confiando en que su voluntad se cumplirá, incluso cuando no entendemos completamente su plan. A medida que continuamos observando el desmoronamiento de las estructuras globales y la incertidumbre que se apodera del mundo, es esencial que no perdamos de vista el panorama más amplio. Las Escrituras nos llaman a mantener la fe, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar colapsando. El silencio de Dios no es un castigo, sino una oportunidad para que cada uno de nosotros busque su presencia en medio del caos. Este es un momento decisivo en la historia humana, donde las señales están claras para aquellos que buscan entender lo que está ocurriendo, y donde cada uno de nosotros tiene la oportunidad de acercarse más a Dios en medio de la oscuridad. La caída de las élites y el ascenso de nuevos líderes. ¿Qué nos espera en la nueva era global? A medida que el mundo se tambalea bajo la presión de eventos impredecibles, los antiguos pilares de poder que durante tanto tiempo definieron el rumbo de la economía, la política y la religión parecen estar perdiendo fuerza. Klaus Schwab, una figura emblemática de la globalización y la élite económica, dio un paso atrás de forma repentina, lo que ha dejado al mundo preguntándose si el dominio de estos grandes líderes ya está en su fase final. Los cambios que estamos observando no solo son una crisis de liderazgo, son la evidencia palpable de que las estructuras de poder están en proceso de desintegración. Las élites que una vez parecían inquebrantables están siendo reemplazadas por movimientos populistas y nacionalistas que desafían las reglas de un sistema global que, hasta hace poco, parecía eterno. Esta transformación profunda nos invita a reflexionar sobre lo que está sucediendo y lo que realmente está en juego. Hoy en día, la política global está siendo definida por nuevos actores que rechazan las formas tradicionales de gobierno. Líderes como Donald Trump en Estados Unidos y figuras emergentes en Europa y Asia se presentan como alternativas al sistema establecido que, durante años, se ha visto dominado por los grandes foros internacionales, las decisiones económicas centralizadas y las políticas globalistas. Pero lo que muchos no han comprendido aún es que este ascenso de nuevos líderes no se trata solo de un cambio de nombres o caras, sino de una transformación fundamental en la forma en que se ejerce el poder. Las promesas de una nueva era de mayor soberanía nacional y control local están siendo aclamadas por aquellos que sienten que han sido ignorados por las élites que han gobernado a través de las instituciones internacionales. Sin embargo, lo que muchos no ven es el vacío que deja esta salida de las figuras tradicionales de poder. Lo que estamos presenciando no es solo el ascenso de un nuevo tipo de líder, sino una reconfiguración completa del sistema que ha sostenido a las naciones y las economías. Las élites globales que dominaron el Foro Económico Mundial, la ONU y otras instituciones internacionales están siendo desplazadas por un clamor popular que exige un cambio radical. Pero, ¿qué implicaciones tiene este cambio para las personas comunes que alguna vez confiaron en estos sistemas? ¿Será el fin de un modelo económico que prioriza a las grandes corporaciones y bancos, y el inicio de un modelo más equitativo y cercano a las necesidades del pueblo? ¿O simplemente estamos viendo el surgimiento de una nueva forma de control que usa las mismas estrategias de poder, pero con rostros distintos? En el centro de todo esto se encuentra la desconfianza creciente hacia las instituciones establecidas, un fenómeno que ha ganado fuerza en los últimos años. Este sentimiento se ha visto alimentado por las crecientes desigualdades sociales, el acceso limitado a recursos básicos y la sensación de que las grandes decisiones que afectan al mundo están siendo tomadas por unos pocos en la cima.
Las personas ya no se sienten representadas por gobiernos que parecen estar más preocupados por la estabilidad de las élites globales que por las realidades cotidianas de su población. Y en medio de este descontento, las soluciones propuestas por los nuevos líderes a menudo encuentran un terreno fértil. Los populistas han logrado canalizar esta frustración, presentándose como los defensores del pueblo contra las fuerzas invisibles que, según ellos, gobiernan el mundo en secreto. Pero lo que muchos no comprenden es que, mientras el poder de las viejas élites se desvanece, no necesariamente estamos viendo el despertar de un sistema más justo o equilibrado. La historia nos ha enseñado que, en muchos casos, cuando una élite cae, otra la reemplaza. Las promesas de cambio a menudo se ven socavadas por los mismos mecanismos de poder que existían antes, solo que con una fachada diferente. Los nuevos líderes, aunque aclamados por muchos, también se ven atrapados en los mismos sistemas de influencia que sus predecesores, y esto podría dar lugar a una nueva forma de control. De hecho, algunas voces ya alertan sobre los peligros de un cambio que no cambia nada realmente. Este ciclo de caída y ascenso de las élites, sin una verdadera transformación de los sistemas que rigen nuestras sociedades, nos deja con una pregunta crucial. ¿Seremos capaces de crear un nuevo orden mundial basado en la justicia, la equidad y la participación real de todos, o simplemente estamos ante la repetición de un ciclo de poder que nunca cambiará? La esperanza de un cambio genuino debe ir más allá de las figuras y los rostros, debe ir hacia una reconfiguración de las estructuras mismas que gobiernan nuestras vidas. Es aquí donde las profecías bíblicas cobran una relevancia impresionante, ya que nos advierten que, al final de los tiempos, los sistemas de poder serán cuestionados y desmoronados para dar paso a un nuevo orden que no será construido sobre las mismas bases de desigualdad y manipulación. A medida que el mundo se desplaza hacia un futuro incierto, es fundamental que reflexionemos sobre las lecciones del pasado y nos preguntemos, ¿estamos realmente preparados para el cambio que se avecina? O, como ocurrió muchas veces a lo largo de la historia, ¿caeremos nuevamente en las mismas trampas de poder que nos han llevado hasta aquí? Esta es la verdadera pregunta que debemos enfrentar mientras las viejas estructuras de poder siguen cayendo y las nuevas emergen, con promesas de un futuro mejor, pero con la misma incertidumbre que siempre ha acompañado a los grandes cambios. ¿Será este el final de un ciclo o el comienzo de algo verdaderamente transformador? La respuesta depende de nosotros y del camino que decidamos seguir mientras nos enfrentamos a esta nueva era global. El retorno del caos. ¿Estamos preparados para los cambios globales que se acercan? La verdad es que vivimos en un momento en que los cambios globales se suceden a una velocidad vertiginosa. Y aunque muchos siguen buscando respuestas en las viejas estructuras de poder, la realidad es que esas estructuras ya no nos sirven. El mundo está en medio de una transformación sin precedentes, y la caída de las figuras de poder como Klaus Schwab, sumada a la crisis interna dentro de instituciones como el Vaticano, son solo las piezas más visibles de un rompecabezas mucho más grande. A medida que observamos estos eventos, hay algo mucho más profundo sucediendo en las sombras, algo que nos debería preocupar profundamente, ya que nos indica que el caos está en camino y que debemos estar preparados para enfrentar lo que está por venir. Si no comenzamos a hacer ajustes en nuestra forma de ver el mundo, el futuro podría ser más oscuro de lo que imaginamos. En este momento, la sensación de que las antiguas estructuras de poder están desmoronándose es innegable. Las promesas de estabilidad y progreso que las élites globales nos ofrecieron durante décadas están siendo cuestionadas por cada vez más personas. Los movimientos nacionalistas y populistas que están ganando terreno en varios países no solo son una respuesta a la insatisfacción con las élites, sino también un reflejo de la creciente desconfianza hacia los sistemas internacionales que nos han gobernado. Es como si el mundo estuviera gritando que ya no estamos dispuestos a ser gobernados por aquellos que están completamente desconectados de las realidades de la vida cotidiana. Las promesas de prosperidad global, que parecían ser la solución a todos nuestros problemas,
han resultado ser vacías. En lugar de un futuro lleno de oportunidades, lo que hemos visto es un mundo más desigual, más fragmentado y con menos esperanza para los más necesitados. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y más importante aún, ¿qué nos depara el futuro? A medida que las estructuras de poder se desintegran, hay una sensación palpable de inseguridad que se extiende por todo el planeta. Las naciones, antes unidas en su lucha por la globalización, ahora están fracturadas, luchando por mantenerse a flote en un mar de incertidumbre. Las grandes alianzas se están desmoronando, y la cooperación internacional parece estar llegando a su fin. Esta es la antesala del caos, donde cada nación comienza a preocuparse solo por sí misma, sin tener en cuenta las consecuencias globales de sus acciones. Y esto, por supuesto, crea un ambiente aún más volátil, donde los intereses nacionales pueden entrar en conflicto, dando paso a nuevas guerras económicas, políticas e incluso bélicas. Pero este caos no solo es geopolítico, también es económico. La caída de las grandes corporaciones, los cambios en las políticas de los gobiernos y la falta de confianza en las instituciones financieras internacionales están dejando a muchas personas al borde del abismo. Los mercados se sienten inestables, los empleos están en peligro y la brecha entre los ricos y los pobres sigue ampliándose. En lugar de un futuro en el que las oportunidades sean accesibles para todos, lo que estamos viendo es un futuro cada vez más polarizado, donde una pequeña élite sigue acumulando riquezas, mientras que las grandes masas luchan por sobrevivir. Y esto no es solo un fenómeno económico, es una crisis de confianza en el sistema que debería haber asegurado un futuro próspero para todos. Es en este contexto donde la profecía bíblica comienza a resonar con una fuerza aún más poderosa. Las Escrituras hablan de un tiempo en el que el caos reinaría, en el que las naciones se enfrentarían, y el sistema establecido se desmoronaría para dar paso a un nuevo orden. Y mientras observamos lo que está sucediendo en el mundo, parece que estas profecías están tomando forma. Las señales son claras. Las estructuras de poder se están cayendo, las grandes instituciones están siendo cuestionadas, y la gente está buscando algo más allá de las promesas vacías de los poderosos. La pregunta es, ¿estamos preparados para lo que viene? Si seguimos dependiendo de las mismas estructuras que nos han fallado, corremos el riesgo de quedar atrapados en el caos que ya está tomando forma a nuestro alrededor. Sin embargo, si elegimos mirar más allá de lo visible, podemos comenzar a entender lo que está sucediendo y tomar las decisiones correctas para prepararnos para el futuro. El retorno del caos no es algo que deba asustarnos, sino algo que debe motivarnos a actuar. A medida que el mundo se desmorona, tenemos la oportunidad de construir algo nuevo, algo que se base en principios de justicia, solidaridad y verdadera conexión entre los pueblos. Pero para eso, necesitamos estar dispuestos a desafiar las viejas estructuras de poder, a cuestionar lo que nos han enseñado y a abrir nuestros ojos a las realidades que están siendo ocultadas. El caos no es el fin, sino el comienzo de algo diferente. Y es nuestra responsabilidad decidir cómo vamos a responder a los cambios que ya están en marcha. Al mirar el panorama global, es claro que el caos está aquí, pero también lo está la oportunidad de crear un nuevo futuro, uno en el que los intereses de la humanidad sean más importantes que los de las élites. Si logramos superar la incertidumbre, si nos preparamos correctamente, podremos ser testigos de una nueva era, una era donde el verdadero poder radique en el pueblo y no en las manos de unos pocos. Pero para que eso suceda, debemos estar dispuestos a enfrentar la realidad de los cambios que se avecinan y actuar en consecuencia. La realidad espiritual en medio del caos global es el último llamado para la humanidad. El caos que estamos viviendo no es solo una cuestión de economía o política, es una crisis espiritual que afecta a cada rincón del planeta. Mientras las grandes estructuras de poder se desintegran y las viejas instituciones pierden su autoridad, nos enfrentamos a una pregunta fundamental. ¿Qué significa esto para nuestra humanidad desde una perspectiva espiritual?
Las señales de que estamos viviendo en tiempos de gran agitación espiritual son cada vez más claras. Las Escrituras nos alertan sobre los tiempos del fin, y aunque muchos miran los eventos del mundo como simples efectos de la geopolítica, en realidad estamos presenciando una batalla más profunda, mucho más allá de lo visible. El silencio de Dios, al que nos hemos referido anteriormente, es una llamada que muchos no han querido escuchar, pero que está llegando más fuerte que nunca. Este podría ser el último llamado para la humanidad, una advertencia de que el cambio que estamos viviendo es solo el principio de lo que está por venir. El mundo está más dividido que nunca, y aunque muchos buscan respuestas en las soluciones políticas y económicas, lo que realmente falta es una respuesta espiritual. El desconcierto que sentimos, el vacío que muchos intentan llenar con promesas vacías de prosperidad o poder, tiene una raíz más profunda que va más allá de las estructuras humanas. La caída de las grandes instituciones financieras y políticas no es solo un reflejo de la corrupción del sistema, sino también de una desconexión espiritual. Vivimos en un momento en el que la humanidad parece haber olvidado el propósito más profundo para el cual fuimos creados. En lugar de buscar la verdad espiritual, nos hemos embarcado en una carrera desenfrenada por el poder y la riqueza material, creyendo que esas cosas pueden llenar el vacío existencial que todos sentimos. Pero a medida que las estructuras de poder se derrumban, la realidad espiritual comienza a emergir, y con ella, las consecuencias de haber ignorado las advertencias de la Biblia. En las Escrituras, el caos es descrito como un preludio al juicio final, y las señales que estamos viendo en el mundo actual son alarmantes. Las tensiones entre las naciones, el colapso de las economías globales y la creciente división dentro de las comunidades y las familias son solo la punta del iceberg. La humanidad ha llegado a un punto en el que las viejas formas de pensamiento y acción ya no son suficientes para afrontar los desafíos de este nuevo tiempo. Es en este momento de crisis global cuando las personas tienden a volverse hacia lo espiritual, buscando respuestas más allá de lo terrenal. Pero, ¿realmente estamos dispuestos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos en este momento? ¿O continuaremos ignorando su voz, persiguiendo solo lo material mientras el mundo a nuestro alrededor se desmorona? La batalla espiritual que estamos presenciando es más evidente en estos tiempos de incertidumbre. Las personas luchan por encontrar un propósito, y en muchos casos, la desesperación los lleva a buscar respuestas en fuentes equivocadas. Mientras tanto, las voces de aquellos que siguen las enseñanzas de la palabra de Dios se pierden entre el ruido de la desesperación colectiva. La paz que muchos buscan no se encuentra en el poder político ni en las riquezas materiales. Se encuentra en un retorno a la fe, en un reconocimiento de que estamos aquí por un propósito mayor y que a pesar del caos, Dios sigue siendo la única fuente de verdadera estabilidad. Este tiempo de agitación global está llevando a muchos a cuestionar sus creencias, a revisar su relación con lo divino y a reflexionar sobre el estado de su alma. El mundo entero está pasando por una especie de crisis existencial, y es en estos momentos de angustia cuando las almas están más abiertas a recibir el mensaje divino. Sin embargo, la mayoría de las veces, las personas se aferran a las soluciones temporales que les ofrecen las estructuras de poder, sin darse cuenta de que esas soluciones solo los alejan más de la verdad espiritual que tanto necesitan. El regreso al orden espiritual es esencial para sanar el daño causado por el abandono de principios divinos. Los eventos que estamos viviendo, la caída de los grandes líderes, el colapso de las economías, las tensiones internacionales y la confusión en los sistemas de creencias, son todas señales claras de que estamos viviendo en tiempos profetizados. Esos momentos de incertidumbre y desesperación son los que la Biblia advierte como preludio de los días finales. Pero, en lugar de ser algo aterrador, este es un momento crucial de despertar. La humanidad tiene la oportunidad de volver a la fe, de volver a escuchar a Dios y encontrar su propósito en medio del caos. Es un momento de reflexión profunda,
de evaluación de nuestras prioridades y de arrepentimiento. La paz no vendrá de la política ni de las soluciones económicas que nos venden. La paz solo vendrá de un corazón arrepentido y de una verdadera conexión con lo divino. A medida que el caos global sigue desarrollándose, cada uno de nosotros tiene que hacer una elección, seguir el camino que nos ofrecen los sistemas humanos, que claramente nos han fallado, o abrir nuestro corazón y nuestras mentes a las soluciones espirituales que Dios tiene preparadas para nosotros. Este es un momento de transformación, un momento en el que el futuro de la humanidad se decide no solo en los pasillos del poder, sino en cada corazón que decida volver a Dios. Sin embargo, este retorno no será fácil. Requiere sacrificio, humildad y sobre todo, fe. Pero al final, solo aquellos que escuchen la llamada espiritual serán capaces de atravesar las tormentas del caos que se avecinan. Si has llegado hasta aquí, queremos saber cómo este video tocó tu corazón. Comenta abajo. Sentí la voz de Dios en este video. Y comparte cómo este mensaje habló contigo. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos transformadores, dejar tu like para apoyar esta misión y, por supuesto, ver el próximo video que ya está disponible en la pantalla final. Que Dios bendiga tu vida poderosamente.